Ok, miren, muy importante, este mensaje que estamos compartiendo con ustedes es una cátedra titulado El Poder de la Iglesia. Hoy es la parte número 3 de este mensaje y me encantaría que usted pueda tomar ciertas notas y pueda entender cuál es la intención de esta palabra que voy a compartir con ustedes. Lo primero que debo decirle, que lo hemos estado repitiendo, porque hay una mala interpretación de la iglesia. Y esta mala interpretación de la iglesia se debe a que al mundo y al diablo le conviene que la gente tenga una idea distorsionada de lo que es la iglesia. Al mundo le conviene. Y voy a comenzar diciendo esto: la iglesia no es pobre y no debe ser pobre. La iglesia no es débil, la iglesia es fuerte. Amén. La iglesia no puede ser escasa, porque la iglesia tiene la misión más importante del mundo, que es la salvación de los seres humanos. Tan importante es esto que la Biblia enseña en Primera de Pedro y en el libro de Judas que los ángeles del cielo quisieron esta misión de la iglesia. Estaban todos acumulados esperando que Dios lo enviara a ellos a predicar el evangelio. Y el Señor le dijo a las criaturas angelicales: este derecho es de la iglesia, no de ustedes, porque ustedes no han sido redimidos. Ustedes fueron creados y los que pecaron fueron echados del cielo. No hay redención para los ángeles que pecaron, para los que no guardaron su integridad. Entonces nadie que no ha sido lavado y redimido por la sangre de Cristo puede predicar este evangelio. Así que este evangelio es tan poderoso, es tan rico, es tan celoso Dios con esta cuestión, que no se le entregó a los ángeles sino a la iglesia. Y la iglesia precisamente está fundamentada, valga la redundancia, sobre el fundamento que Cristo dejó, que es el mismo Cristo Jesús, Hijo de Dios. Dios mismo hecho hombre. Y sobre ese fundamento se ciñó la iglesia, se fundó la iglesia. Entonces, si tomamos en cuenta que sobre el fundamento de Cristo Jesús y de su obra, estamos hablando de su nacimiento, de su muerte y de su resurrección, es que comienza la iglesia. No podemos pretender menos que la iglesia sea débil, que la iglesia sea pobre, que la iglesia sea escasa, porque como con un fundamento tan precioso y tan poderoso como es Cristo Jesús, eso puede dar como resultado un edificio débil. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Ahora, no estamos hablando de poder, no estamos hablando de riquezas, no estamos hablando de recursos en función de derroche, de vanagloria. No, bajo ningún concepto estamos hablando de eso. Porque la iglesia fue fundada con la intención de propagar el evangelio por todo el mundo. Y para eso se necesitan recursos. Para eso se necesita una posición, un liderazgo. Para eso se necesita poder, autoridad. Para poder enfrentar las vicisitudes, las necesidades y poder atender la misión de llevar el evangelio a todas partes del mundo, como el Señor dijo: y me seré testigo en Judea, Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, para poder cumplir con eso, la iglesia es poderosa. Por eso estamos hablando del poder de la iglesia. Lo que pasa es que mucha gente no han entendido esto porque han confundido la humildad con la opulencia. Han confundido la humildad con la pobreza. Usted puede ser pobre y rico de orgullo y de vanidad. Pero por el contrario, usted puede ser rico y solvente y ser la persona más humilde y más pobre espiritualmente hablando que cualquier pobre de la tierra. ¿Estamos entendiendo eso? Porque la pobreza y la riqueza no está determinada por los bienes materiales que tengamos, sino por las virtudes que Dios puso en el hombre desde el momento que lo formó, y que alguna de ellas está muy bien explícita en Mateo capítulo 5, en lo que es el sermón de las bienaventuranzas. Así que no confundamos las cosas. Nunca antes, ni nunca jamás, se dirán de otra institución o órgano, como yo prefiero llamar a la iglesia, que es un órgano vivo, expresiones como esta no se han escuchado de ninguna otra institución. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. En mi nombre echarán fuera demonios.
En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre resucitarán muertos y limpiarán leprosos. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y nadie os podrá hacer frente. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Serás cabeza y no cola. Siempre estarás encima, nunca estarás debajo. Serás bendito en el campo, serás bendito en la ciudad. Será bendito al entrar, será bendito al salir. A quien le retenga sus pecados, le serán retenidos. Y a quien tú le perdones sus pecados, le serán perdonados. Todas esas palabras se refieren a la iglesia. Dile al que está a tu lado, están hablando de ti. Pero dígaselo convencido. Porque usted es la iglesia. Dale un aplauso al Señor. Usted es la iglesia. Lo que pasa es que eso no se puede coger para canalizar nuestras necesidades y nuestras lagunas, como hacen mucha gente. Que tienen problemas de índole sexual, se hacen pastor o se hacen anciano o se hacen sacerdote para canalizar esas necesidades sexuales que tienen. El problema no es ser sacerdote o ser pastor o anciano. El problema es que ellos se hacen pastor, anciano, sacerdote para estar más cerca de sus víctimas. ¿Alguien está entendiendo? Porque la fiebre no está en la sábana. Entonces el problema no es el ministerio, el problema no es el hábito. ¿Me doy a entender? El problema no es el cargo, la función ministerial que usted está desarrollando. El problema está dentro del hombre. Como dijese alguien, el hombre no está enfermo, el hombre es la enfermedad. ¿Estamos entendiendo eso? El hombre es la enfermedad. Así que es interesante que nosotros podamos entender que la iglesia es poderosa. Y que la iglesia fue hecha para cumplir con el propósito de Dios. Y que nosotros no podemos desenfocarnos de la misión que Dios nos ha dado. Hemos estado viendo que nosotros fuimos hechos para trastornar. Y cuando estamos hablando de trastornar, estamos hablando de cambiar el orden regular de las cosas. La iglesia fue hecha para que nosotros volvamos al principio, al origen, porque el hombre se degeneró cuando cayó en pecado. Y la misión de la iglesia es rescatar el hombre otra vez para que vuelva a sus principios, a su origen, a sus inicios. ¿Alguien está entendiendo? Entonces tu misión como iglesia, ser parte de este reino que es poderoso, para que nosotros podamos una vez más, lo mismo que hizo Cristo, rescatar la humanidad que está perdida y reinsectarla en el plan eterno de Dios. Y volver a lo que debe ser, a lo que es. Entonces la iglesia no se puede perder en eso. Como le dije, debe tomar algunas notas. Miren. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, la gente no tiene problema. Y yo no sé, si lo digo mal me corrigen. La conferencia o la organización de soccer de Argentina, o no sé si es de América del Sur, se llama la Conmebol. ¿Es de Argentina o de toda América del Sur? De toda América del Sur se llama Conmebol. Exactamente. Tuvo un problema la Conmebol en Argentina, y es que no pudo celebrar su partido de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River, porque hubo un problema que no voy al grano ahora. Si usted quiere saber, váyase al internet y usted investiga qué pasó. La cuestión es que la Conmebol no pudo celebrar su partido final en Argentina, y nada más y nada menos que se fueron a Madrid a celebrar la final. ¿Usted me está entendiendo? O sea, por dinero y por recursos, la Conmebol no va a dejar de celebrar su partido Libertadores. Hay instituciones de deportes que son millonarias, se lo puedo mencionar. La Major League Baseball de los Estados Unidos, la NBA, que puede darse el lujo de dar sueldo de $300 millones a las personas. Por ejemplo, alguien calculó que el sueldo de Alex Rodríguez le salía por turno a $178,000 cada vez que se paraba a batear al plato. Cada turno, porque ganaba por encima de los $26 millones al año. Calcule usted que una temporada de béisbol comienza en marzo y termina en octubre. Divida, sume y reste a ver a cuánto le salían los turnos a Alex Rodríguez.
Otro pitcher muy famoso fue Mike Hampton, que le dieron $60 millones creo que fue por menos de 2 años. Y calculó alguien que cada lanzamiento que hacía Mike Hampton al plato salían a $8,000 cada lanzamiento que hacía al plato. Calcule que un pitcher máximo puede dar más de 100 lanzamientos, 80 por juego. Así que usted calcula cuántas esas personas se ganaban y nadie dice nada en contra. La pregunta que yo me hago, si la Conmebol tiene recursos, si la NBA tiene recursos, si la Major League Baseball tiene recursos y otras instituciones tienen recursos para su trabajo y para su propósito, que no estoy diciendo nada en contra porque ellos son instituciones que cumplen con una misión en la tierra, entonces ¿cuánto más debe tener la iglesia para predicar el evangelio de Cristo Jesús y llegar hasta los confines de la tierra? Eso se lo dejo a usted para que usted vaya notando. Así que es importante ver hoy qué es lo que ha pasado con la iglesia. ¿Por qué la iglesia ha ido perdiendo su poder? ¿Por qué la iglesia ha ido perdiendo su influencia? ¿Por qué la iglesia ha ido perdiendo su empoderamiento? ¿Y cuál es el propósito de esta palabra que he estado predicando con ustedes? No le miento y le digo toda la verdad. El propósito de esta palabra es empoderarte como lo que eres. Tú eres la iglesia de Cristo lavada con su sangre. Tú no estás llamado a andar en derrota. Tú estás llamado a caminar en victoria. Tú no estás llamado a caminar en esclavitud. Tú estás llamado a andar en libertad. Tú no estás llamado a andar en miedo, a andar cobarde por la tierra, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio. Esa es la iglesia. Pero ¿por qué nosotros no ejercemos esa influencia? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo quiero que usted vaya conmigo a Malaquías ahora, capítulo 4. La iglesia fue creada para gobernar. ¿Cuántos lo creen? La iglesia fue creada para gobernar. Y cuando estamos hablando de gobernar, yo no estoy diciendo de que seamos presidentes de una nación, que también está dentro de lo que vamos a hablar hoy en día. La Biblia dice claramente que somos reyes y sacerdotes. Y primera de Pedro 2:9 dice claramente quiénes somos y para qué fuimos escogidos. Y la intención mía es que no podamos, que nunca desvirtuemos esa plataforma y ese mensaje, porque Dios está interesado en utilizarnos como lo que somos, la iglesia, el pueblo de Dios. Y que el mundo sea trastornado, afectado por nosotros, por lo que tenemos, por lo que portamos. Miqueas capítulo 4 dice, acontecerá, verso 1, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más altos que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para azones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Por qué estamos hablando en este día de montes? ¿Por qué dice Miqueas capítulo 4 verso 1 un cumplimiento fiel a las profecías en cuanto a la iglesia? Cada vez que usted vea la palabra monte, diga conmigo monte. Diga conmigo monte. Diga una vez más, 3 veces, monte. Cada vez que usted vea la palabra monte en la iglesia, en la Biblia significa gobierno. Grábeselo, eso es percata minuta en teología. Cada vez que usted vea la palabra monte, está hablando de gobierno, de señorío y de reino. ¿Estamos entendiendo? La Biblia dice en Miqueas capítulo 4 verso 1 que una vez más, ¿por qué una vez más? Porque la iglesia ha perdido. La iglesia ha perdido su señorío, su reinado. Y yo quiero por favor que entiendan esto.
y que tomen las notas necesarias y que usted comience a vivir como lo que es. Porque la diferencia entre un creyente y otro es la identidad que tenga de reino y de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Mira, lo hemos dicho varias veces. Tenemos que saber interpretar la Biblia. Tenemos que saber interpretar la palabra de Dios. Usted puede ser preso de Cristo, pero no preso de una cárcel. Yo no sé si alguien entendió, lo dije. Pablo decía, yo Pablo, prisionero de Cristo. Nunca dijo prisionero del Imperio Romano, porque Pablo sabía, porque lo aprendió. La primera vez que Pablo estuvo preso, tenía grilletes y estaba encadenado y estaba en un cepo. ¿Qué significa en un cepo? Tenía los pies y las manos y el cuello atado a una madera. Y estaba con Sila encadenado en una cárcel, rodeado de soldados y con hierros alrededor de él. Mas sin embargo, una noche, a la medianoche, él y Silas cantando alabanza y adoración, los grilletes y el cepo se rompieron y la puerta de las cárceles se han abierto. Y desde el momento Pablo aprendió que él no era prisionero del sistema, sino que era prisionero de Cristo, y que Cristo lo libertaba en el momento que a él le diera la regalada gana. No, yo no sé si usted está entendiendo. Cuando Pablo estuvo enfermo, entendió que esa enfermedad no era del diablo, ni fruto de la carne. Porque cuando él enfermó, le pidió al Señor que lo liberara de la enfermedad. Y lo único que Dios le dijo fue, bástate en mi gracia. Dando a entender, por orden mía, por voluntad mía, va a seguir enfermo. No me pidas que te sane, porque te he dado algo mejor que la salud de tu cuerpo. Y es la salvación de tu alma y la salvación de tu espíritu para vida eterna. Así que el Señor le dijo, no me hable más de ese asunto. Así que tú no eres presa de una enfermedad, porque Cristo ya proveyó por ella en la cruz del Calvario. Y si hoy estás enfermo, Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere que aprendas algo. ¿Por qué? Porque hay gente que si Dios le da salud, se pierde su alma. Yo oigo poco amén. Hay personas que si Dios le da dinero, se pierde su alma. Hay gente que si Dios le da un buen carro, una buena esposa, un buen esposo, usted nunca lo va a ver sirviéndole al Señor. Hay gente que si Dios le da un buen trabajo, una buena empresa, una buena casa, un buen carro, usted no lo va a ver, nunca lo va a ver más sirviéndole a Dios. Entonces, como Dios te ama y Dios ama tu alma, y Dios murió por ti, por lo más valioso que tú tienes, que tu alma y tu espíritu, Él te va a dar lo que no ponga en peligro tu salvación. Amado, esto es doctrina pura. Esto es doctrina pura. ¿Y qué hacemos, pastor? Todo va a depender de ti, de tu grado de madurez y de tu grado de crecimiento y desarrollo en Dios. Hay muchas cosas que van a depender del paso de fe que tú des en este tema tan importante como el poder de la iglesia. Tú fuiste hecho para ser rey y ser sacerdote. Hemos hablado de este tema, no lo voy a desarrollar. Un sacerdote es aquel que intercede delante de Dios y los hombres, que ora, que lleva sacrificio, alabanza, adoración. Pero un rey es alguien que conquista, gobierna, provee, enseña, desarrolla, crea recursos para gobernar. Así que si te hizo Dios sacerdote para traer ofrendas, adoración, para interceder, para clamar, para ser mediador entre Dios y los hombres con tu oración, tu intercesión, para ministrar la palabra, para ministrar la oración. Pero aparte de eso, Dios dijo en su palabra que somos reyes. Hemos asumido muy bien el papel de sacerdote y estamos acostumbrados a estar en el piso orando, a estar en el piso llorando, a estar en el piso clamando. Y eso está muy bien porque tenemos que ser sacerdotes. Pero llega un momento en que tenemos que levantarnos y coger la espada en la mano y tomar la posición, el territorio, lo que es nuestro, lo que nos pertenece, y ser los reyes que Dios ha establecido en la tierra. Por eso David usaba dos túnicas,
David tenía una vestidura de sacerdote. Lo puede buscar en Primera de Reyes. Cuando salía de una guerra, antes de salir a una guerra, adoraba. Se ponía su vestidura blanca y su efod, y se ponía el pectoral y adoraba y bendecía a Dios y lloraba y cantaba y hacía salmos. Pero a la hora de pelear se quitaba la vestidura de sacerdote y cogía la espada, y David sembraba el terror en el campamento de sus enemigos. Dile al que está a tu lado: ¿hasta cuándo serás sacerdote nada más? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dile, eres rey. Empújalo. Y dile: eres rey. Saca la espada, pelea, toma tu territorio, conquista, toma lo que es tuyo. Vuela cabeza, tumba gigante, derrota a Goliat en el nombre de Jesús. Aleluya. La diferencia la vamos a hacer nosotros. David era tremendo, porque una vez vino lleno de sangre, de la cabeza. Uno de sus escuderos, de sus comandantes, si no me equivoco era Nel, mató más de 800 filisteos, y fue tanta sangre que la espada se le pegó de la mano. No la podía aflojar, un día entero peleando. Y así llegaban ellos y se quitaban su ropa de soldado. David se quitaba la ropa de rey. Me imagino que se lavaba en su tienda. Había un trípode con agua y se lavaban, se quitaba un poquito de sangre. Pero se quitaba la corona, se quitaba el efod, soltaba la espada, se quitaba la armadura y se ponía otra vez la vestidura de sacerdote. Y cogía su arpa y adoraba a Dios, porque era rey y era sacerdote. Yo veo poco entusiasmo ustedes. Yo no sé si fue porque River Plate ganó y perdió Boca Juniors. Porque aquí hay muchos argentinos. Y aguiluchos que están en el sótano. Entonces es interesante comprender esto. Ahora, ¿por qué la iglesia ha perdido su empoderamiento? ¿Qué es lo que ha venido pasando a través de los años? Que la iglesia se ha ido divorciando un poquito de su propia identidad, de su propia vestidura. Y yo quiero, de verdad, yo quiero que ustedes aprendan, hermano. Porque yo no quiero verlos viviendo así. El mundo nos necesita. El mundo está ahí afuera debatiéndose entre la vida y la vida y la muerte. Y las multitudes esperan por nosotros. Y hasta que tú no resuelvas tu situación personal, hasta que tú no resuelvas lo tuyo, tú no vas a poder conquistar al mundo hasta que no conquiste tu propio territorio. ¿Alguien está entendiendo? Hasta que tú no conquistes tu casa, tu familia, tu salud, si es que Dios te va a dar la salud. Porque hay dos maneras de orar: Señor, sáname, y si no me va a sanar, dame la fuerza para poder vivir como hasta ahora lo he hecho. Dame la fuerza para levantarme, dame la fuerza. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Porque yo me caí de un andamio de 11 pies y al otro día con los testículos del tamaño de bola de béisbol o de softball y el hombro hinchado, me levanté y la pastora me dijo: pero quédate. Y yo le dije: no, porque si no voy me pueden botar. Es muy fácil hablar por teléfono, pero yo quiero que mi jefe vea lo que me pasó y él vea en las condiciones que yo estoy, todo hinchado. Fueron 9 meses resistiéndome al Social Security que me estaba ofreciendo $1,000 al mes. Y yo dije: si yo firmo y recibo $1,000 al mes, voy a sepultar mi vida. Soy un hombre joven, tengo una esposa que en ese entonces estaba embarazada de Caroline. Yo no voy a ser un padre que no pueda levantar su hija con los brazos. Dios me dará la fuerza para yo levantar a mi familia y levantar a mis hijos. Oiga, no me voy a quedar inválido de un brazo, pero si me iba a quedar inválido, dije al Señor: tú tienes 2 opciones, o me sana o me da la fuerza para vivir así. Por eso desde el 98 relegué mi operación casi 6 años. Yo tengo 3 tornillos aquí en el hombro derecho, 6 en el hombro, y tengo 3 aquí. Y muchos de ustedes primera vez que oyen eso, ¿sí o no? Pues yo no me quejo. Tengo las placas de la hernia cervical que tenía acá. Lumbar, creo que lumbar es la parte de abajo, ¿verdad? En la parte lumbar tengo una placa y dije: la espalda no me la van a tocar, no. A mi esposa le abrieron la espalda y no es la misma persona. ¿Y qué vas a hacer? Porque era un hombre joven. Yo tenía que salir del carro agarrándome de la puerta y después de un rato hacer así.
Dios tenía dos opciones: o me sanaba o me daba la fuerza. Aprendí a pintar con la mano izquierda. Aprendí a usar el taladro con la mano izquierda. Aprendí a hacer, lo único que no aprendí fue a escribir con la mano izquierda. Pero de ahí es que tengo la costumbre de agarrar el micrófono con la mano izquierda, porque yo no podía sostener ni el micrófono con la mano derecha. 9 meses sordo del oído izquierdo, con un pito dentro por el golpe del carro. Que después de caerme de un andamio, me cogió un accidente saliendo de la iglesia para terminar de rematarme el diablo y quitarme del medio y desaparecerme. Y ¿tú sabes por qué te estoy testificando esto? Porque el Dios que tú le sirves está por encima de cualquier necesidad o cualquier circunstancia que está viviendo. Todo va a depender que tú lo creas y lo recibas. Y la intención mía hoy, óigame, quiero que quiten el nombre, quiero que quiten esto. Y cuando lo publique a Luis el mensaje, quita la parte en la que yo testifiqué de mí. Porque la intención no es hablar de mí, sino de hablar del Dios Todopoderoso que tú y yo le servimos, y que es capaz de levantarte en la condición en la que te encuentres, siempre y cuando lo entiendas. Miren, brevemente, porque yo sé que el tiempo avanza y tenemos una boda hoy. Porque la iglesia poco a poco perdió su influencia y su poder. Porque hay muchos que hablan de la iglesia. Este es otro mensaje que lo voy a predicar después. Hay mucha gente que no sabe que si hoy hay hospitales se le debe a la iglesia. Porque los hospitales salieron de las iglesias. Las escuelas salieron de la iglesia. La salud y la educación era privada. Quien comienza a atender a los enfermos y a educar a los pobres es la iglesia. Porque no tenía dinero para pagar la educación y la salud, que era privada. Las primeras universidades las fundaron las iglesias. Las universidades salieron de la iglesia cristiana. Y en los libros salieron de la iglesia cristiana. Los primeros que comenzaron a imprimir libros fue la iglesia cristiana. Gracias a Gunther, un cristiano alemán, fue que se creó la imprenta. Podemos hablar mucho de los aportes que la iglesia ha hecho a la humanidad. Y eso lo vamos a hacer en una próxima ocasión, que el Señor lo permita. Y mucha gente está ignorando de eso. La iglesia siempre ha tenido un lugar importante en el mundo. Sigo. ¿Por qué? Número 1. ¿Por qué la iglesia apostólica del año 33 al 100 pasó de ser una iglesia poderosa, fuerte, influyente, a una iglesia que terminó desapareciendo? Primero, porque quisieron judaizar a los cristianos, poniendo de un lado a los gentiles, minimizando así su función y reduciéndolo a un marco étnico y geográfico muy pequeño como eran los judíos. Pero por el contrario, crearon una grieta muy grande entre judíos y cristianos y gentiles. Crearon una grieta muy grande entre judíos cristianos y gentiles cristianos que permaneció por más de 15 siglos. Eso fue el fruto de una iglesia que se resistía a compartir el evangelio con los gentiles, porque no entendieron que el mensaje no era de ellos. Ellos querían judaizar a los cristianos gentiles que se convertían, y esa pugna retrasó la iglesia por más de 15 siglos. Otra cosa que nos afectó fue la mala interpretación de las enseñanzas de la segunda venida de Cristo. La iglesia primitiva, la iglesia apostólica, interpretó que el regreso de Cristo era inmediato. ¿Usted está oyendo, iglesia? ¿Y qué hicieron? Vendieron sus casas, vendieron sus tierras, dejaron el interés por la educación y por el Estado, y se fueron a vivir a montañas a esperar el retorno de Cristo, porque interpretaron que antes de que terminara el siglo 100, Cristo iba a regresar. Y lamentablemente eso lo sacó de la sociedad. Se fueron al monte y la iglesia dejó de incidir en la vida social, política y económica de la iglesia. Porque si usted lee el libro de los Hechos, la iglesia de los Hechos de repente se encuentra que todo el mundo está vendiendo su propiedad. Todo el mundo está vendiendo su casa. Todo el mundo está sacando a sus niños de las sinagogas donde recibían enseñanza. Se mudan juntos todos y forman una comunidad de fe organizada por los apóstoles, dirigida por el apóstol Pedro y dirigida por Simón, que es lo mismo que Jacobo, el hermano del Señor, hijo de María y de José. Y entonces la iglesia deja un vacío muy grande en la comunidad judía, porque se va a los montes creyendo que la venida de Cristo ya estaba ahí, que venía y que no tenían que acumular riqueza, ni que aprender, ni que estudiar, ni tener casa. Lo vendieron todo. Y eso hizo un retraso muy grande en la iglesia. Número 3, crearon un sismo eclesiástico
que se derivó en la división de la iglesia hasta nuestros días. Porque a partir del año 100 comienzan las cuestiones teológicas de la divinidad de Cristo, de la divinidad de María, de la humanidad de Cristo, del ministerio de los ángeles, de la interpretación correcta de la Biblia, pero también de cómo aceptar qué libros eran santos, sagrados y qué libros no. Y esas discusiones se extendieron hasta el siglo XV, siglo XVI, creando un sismo tan grande en la vida de la iglesia cristiana que hasta hoy estamos viendo los estragos de las diferentes corrientes teológicas que se abrieron. Una de ellas, la más popular, que fue en el año 523, la Iglesia Católica se funda precisamente fruto de ese sismo, de esa división que hubo en el seno mismo de la iglesia. Entonces la iglesia está fraccionada, dividida, pierde su papel, pierde su influencia, pierde su poder, pierde su autoridad y se convierte en grupos diseminados que hasta el día de hoy vemos varios grupos diferentes del mundo fruto de esta división. Otro factor que quitó el empoderamiento de la iglesia fue un hecho cumbre en la humanidad. En el año 313, con el edicto de Milán, el emperador romano Constantino el Grande, que fue el primero, escribió lo que se conoce como el edicto de Milán, cesando la persecución de los cristianos y creando el cristianismo como una iglesia más del imperio, como una religión más del imperio. Esto que hizo Constantino, si bien fue aplaudido por el hecho de que se dejó de perseguir a la iglesia, pero esto causó un daño muy grande entre nosotros, porque Constantino fusiona la iglesia y el Estado. Y entonces ahora empodera a una iglesia que no está acostumbrada a la opulencia, al poder, a la autoridad y al dinero, eclesiásticamente y estatalmente hablando. Entonces Constantino comienza, número uno, a construir templos, que las iglesias no tenían templo, tenían muy pocas propiedades. Y comienza ahora una época de opulencia, donde los que eran monarcas de la iglesia en pequeños pueblos ahora son nombrados obispos directamente por el imperio, dándole autoridad, dándole tierra, dándole propiedades, inclusive asignando una cantidad de soldados y de militares a su custodia. Esto hace que la iglesia se corrompa, porque la iglesia no estaba acostumbrada a ser parte del Estado y se corrompen. Por primera vez se construyen grandes templos. El mismo emperador Constantino se declara así como un apóstol más de Cristo. No un apóstol, sino uno más de los 12, dándose autoridad en calidad de pontífice máximo. Palabra que utiliza hoy el Papa para referirse al Papa como sumo pontífice. Esta expresión se utilizaba para el emperador y también se acuñó a los cristianos, obispos y presbíteros de las diferentes regiones, llamándose sumo sacerdote. Durante este tiempo la iglesia no sabe distinguir entre lo eclesiástico y lo imperial, dado que el emperador Constantino fusiona ambos poderes, dándole poder eclesiástico y también del emperador a cada uno de los obispos, ministros y pastores, si lo podemos decir de esa manera. Esto hizo una gran corrupción en la iglesia, porque ahora los cristianos verdaderos que estaban viendo la opulencia y el poder se separan. Pero hay otro grupo que le gustó y de ahí nace la iglesia católica. Hubo un grupo que le gustó la opulencia y se nombra lo que se conoce como el Concilio de Roma. Y se crea por primera vez ya un órgano que ahora quiere regular las iglesias, quiere regular la Biblia, quiere regular los recursos que eran de la iglesia. Ahora la iglesia católica lo quiere para ella solamente. Y a través del imperio mata al que fuera de la iglesia católica está haciendo lo contrario o lo diferente a lo que no era de Roma. ¿Estamos entendiendo? Y eso crea una parálisis, si lo podemos decir así, en el marco de la iglesia, y se detiene totalmente el ministerio, la función de la iglesia, y la iglesia se sumerge ahora en un marco muy delicado, porque las iglesias cristianas, los verdaderos cristianos, obispos y presbíteros, comienzan a ser perseguidos, encarcelados, asesinados, y muchos salen corriendo, formando grupos como los puritanos, de donde hoy podemos conocer los anabatistas, los menonitas, de los cuales muchos de ustedes lo conocen como Amish aquí en los Estados Unidos. Esos Amish que ustedes ven diseminados por el mundo entero fueron los mismos que salieron de Inglaterra, los puritanos.
y de Alemania y de Francia, huyendo a la persecución de la iglesia católica en contra de los cristianos, que no aceptaron la opulencia, que no aceptaron el poder y el derroche de oro y de lujo que tenía la iglesia de Roma. Y ellos prefirieron separarse del concilio de Roma, irse a los montes y a los monasterios a vivir. Y esto hizo que la iglesia se detuviera y que estas comunidades cristianas, abandonando sus trabajos, sus empresas y sus profesiones, entonces tuvieran que comenzar de nuevo en el campo. Y luego era duro traer el evangelio del campo a la ciudad. ¿Cuántos están entendiendo? Perdone que le estoy dando una cátedra, un poquito de historia, pero usted la necesita para entender por qué estamos así. Entonces imagínese usted que vive en la ciudad, usted es abogado, usted es doctor, usted de alguna manera vive bien económicamente, ahora es perseguido porque usted no está de acuerdo con la opulencia. Se da una orden que el que no se somete hay que matarlo. Entonces usted tiene que abandonar todos sus bienes, todas sus propiedades y tiene que irse al campo a comenzar de nuevo. Ahí viene la pobreza de la iglesia. De ahí es que viene entonces que la iglesia comienza a construir ranchetas y a congregarse debajo de un palo y a congregarse en las catacumbas. Muchos de los que han ido conmigo a Roma nos hemos introducido en las catacumbas donde los cristianos tuvieron que congregarse para que no lo mataran. Y comenzaron a buscar lugares clave como donde mataron a Pablo, donde mataron a Pedro, de donde tiraron a Jacobo allá en el templo para reunirse y adorar a Dios, porque fueron desprovistos de todos los beneficios que tenían anteriormente. Y la iglesia pasa por una crisis tremenda donde se ven obligados a salir de sus comunidades, a renunciar a sus posesiones, a renunciar a sus oficios y a comenzar de nuevo. Luego en el siglo XV comienza lo que se conoce la Reforma Protestante. Aquí comienza la iglesia ahora a levantarse, a sacudirse del poderío romano que había en el mundo entero. La gente regularmente habla de la reforma protestante de Alemania, pero hubo reforma protestante en Francia, en Inglaterra, de donde salieron las iglesias reformadas, la iglesia anglicana, la iglesia ortodoxa y otras iglesias que podemos mencionar como Metodista Libre, Metodista Unida, iglesias bautistas, iglesias reformadas, que ellos cruzando el Atlántico vinieron aquí para practicar libremente el evangelio, de donde entonces se fundaron la iglesia bautista, la iglesia reformada, la iglesia metodista, y en el año 1876 entonces nació la iglesia de Dios, la asamblea de Dios. Y en el siglo XX, a principios del año 1916, en Puerto Rico comienza un movimiento avivado por lo que sucedió en Azusa, en las calles de California, que se conoce como el pentecostalismo. Y comienza entonces la iglesia pentecostal al principio del siglo XX con el avivamiento que había causado ya en algunas partes del mundo, y ya el resto usted lo conoce. Estamos aquí. Hemos hecho un recorrido grande para entender por qué estamos así. Ahora, ¿qué dice Miqueas? Acontecerá en los postreros tiempos. Diga ahora. Es ahora. Oiga, déjame ver la hora. Es ahora el tiempo. Ahora. Aleluya. En los postreros tiempos, dice el profeta que lo vio, se levantará otra vez el monte. Aleluya. Oye, hay iglesias que han sido muy visionarias en ver esto. Y que están entendiendo que el tiempo que estamos viviendo como iglesia es el mejor tiempo de la historia. Porque ahora la iglesia está una vez más tomando el terreno que le pertenecía. ¿Alguien está entendiendo dónde estamos? Yo quiero que cambiemos esa mentalidad que tiene el mundo. Yo no sé cuánto están orando por Cas Luna. Yo le dije a los líderes de Nueva York y a los líderes de acá, si no hacemos nada en contra del 41 y le hacemos sentir que Cas Luna no está solo, mañana es cualquiera de nosotros que van a coger a quien le dé la gana, le van a pagar y van a coger ese medio poderoso que tiene para acusarnos de lo que le dé la regalada gana. ¿Cuántos están orando por Cas Luna? Dale un aplauso fuerte al Señor. Porque ellos no entienden, y no solamente ellos, la misma iglesia no entiende. A veces los mismos hermanos de la iglesia tienen esa mentalidad de que la iglesia debe ser pobre,
Porque eso de que Jesús entró en un pollino a la ciudad, usted tiene que leer la Biblia para que sepa. Cuando una persona era entrada a Jerusalén, el día que era ungida como rey, el día que era coronado, el día que entraba al palacio como símbolo de humanidad y de humildad, se guardaba un asno, que es un pollino joven, para que nadie lo había montado, nadie se había puesto encima de su espalda. Y con la idea, ¿sabe qué? No es el término espalda, se me olvidó cómo se llama, el lomo. Que nadie había montado el lomo de este asno. Y estaba escrito que el rey tenía que entrar en un asno. Era parte del protocolo, era parte de la etiqueta, del protocolo, de lo que debe ser. Si llega a ser hoy, ¿cómo entra el nuevo presidente de los Estados Unidos, Washington? ¿Usted lo vio? Pues así hubiera entrado Cristo Jesús si hubiera sido hoy a Jerusalén. No, usted déle el aplauso al Señor. Eso se llama protocolo. Estaba escrito como el rey que había sido escogido debía entrar a Jerusalén. Así que Jesús se sometió al protocolo. Hubiera podido entrar en nube, en gloria, con ángeles, pero no estaba en el protocolo. Había una profecía que decía que en un pollino iba a entrar el nuevo rey de Jerusalén. Y Jesús se sometió al protocolo, porque Jesús es humilde, se sometió al protocolo. Pero no se fue en un burro. Se fue en una nube, en medio de un coro de ángeles, como merece ser recibido nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de monte y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Cuando habla de la casa de Jehová, no está hablando de Israel, no está hablando de Jerusalén, está hablando de la iglesia que tomó el lugar del pueblo de Dios. Está hablando de la iglesia. Va a llegar un momento donde la iglesia va a ser puesta en el lugar en la que tiene que estar. Yo no sé cuántos están aquí para decirle: Señor, yo soy de los que voy a ser elevado por encima de los montes y de los collados, para que se cumpla en mí tu palabra y nosotros poder destruir los montes que hasta ahora han estado gobernando malamente la tierra. Cuando nosotros hablamos de monte, estamos hablando de gobierno, es figura de gobierno, es figura de reino, es figura de poder. Me quedan 17 minutos. Así que en el mundo hay 7 montes. Yo quiero que usted lo escriba. Cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de todo lo que afecta directamente la vida de los seres humanos. Cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de todo lo que afecta la vida de los seres humanos. Todo lo que afecta tu tiempo, tus recursos, todo lo que afecta tu capacidad, tu inteligencia, todo lo que te afecta como humano, todo lo que afecta a una nación, un pueblo, a eso se le llama monte. Noten ustedes que el versículo 1 dice que será más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Porque una vez más la iglesia tiene que ser empoderada y retomar los recursos que nos pertenecen. Estos 7 montes que hay en el mundo que afectan directamente la vida de los seres humanos es, número 1, y lo estoy poniendo en el orden en que nos afectan, porque el primero es la cultura. La cultura es un monte. Lo que comemos, lo que vestimos, lo que hablamos, los horarios de trabajo, la familia, todo esto es parte de nuestra cultura. Todo. Y ahora tenemos una cultura en este mundo que quiere decirnos a nosotros que el matrimonio puede ser entre 2 hombres y entre 2 mujeres. ¿Estamos entendiendo? Esa es nuestra cultura. Esa es una cultura que hay que detronar. Y la iglesia tiene una vez más que levantarse y establecer el principio de Génesis, que el matrimonio es un hombre y entre una mujer, nacido, no creado por Dios, no creado por los médicos y la ciencia, sino creado por Dios. Y ahora viene lo último. Ahora se está estudiando la posibilidad de poder ¿cómo se llama esto? Se me fue una palabra ahora, perdone. Están analizando la posibilidad de poderle injertar úteros a los hombres que son transgéneros. Ya lo han hecho con 6 mujeres. De las 6, una ya dio a luz la semana pasada. Porque lo están haciendo primero con mujeres. A ver cómo la mujer reacciona a esto. Ya dio a luz la primera mujer que recibió un trasplante de útero. Ahora siguen los hombres, Daniel.
están en fila ahí, Freud, esperando a ver qué resultado se obtiene con las mujeres, porque los científicos les dijeron, no, primero déjenos trabajar con las mujeres, a ver cómo entonces lo podemos hacer con ustedes. Pero eso es lo próximo que viene ahora. Muchos de ustedes saben que en Chile fue aprobado la identidad de género. Usted puede ahora mismo en Chile irse a cambiar su sexo. Si usted no quiere ser hombre, usted puede poner mujer en su acta de nacimiento. Y si usted no quiere ser mujer, usted puede poner hombre. Y también, ahora cuando una persona nazca en Chile, si la familia no está de acuerdo que le pongan género, van a esperar hasta que él tenga una edad consciente para que él sea el que decida lo que quiere ser, si es hombre o mujer. Monte número 2, los sistemas financieros. Dinero, banco, recursos naturales. Todos los recursos, llámese dinero, sistema financiero. Todo eso es otro monte. Número 3, los gobiernos y los sistemas políticos, aunque no lo queramos entender. Ese es otro monte que nos toca conquistar a cada uno de nosotros. Otro monte, el número 4, el sistema de educación. Lo estoy poniendo en el mismo orden en que nos afecta a nuestra vida. Lo más que nos afecta a nosotros es la cultura, porque desde antes de tu nacer ya estás siendo afectado por tu cultura. Desde antes de nacer, ya al niño le celebran una fiesta de gender review. Pero antes del gender review, prepárese que lo estoy diciendo, va a venir uno de pregnant review. Van a hacer una fiesta para decir, estoy preñada. No tengo nada en contra de todo esto. Los gobiernos y los sistemas políticos. Mire, va a venir el pregnant review. Mire que se lo estoy diciendo hoy. ¿Cómo? ¿Ya lo hacen? Oh, my God. Ok. O sea que vamos bien entonces. O sea, estamos de acuerdo que el niño no bien nace, no bien es concebido, ya la cultura lo está afectando. El segundo, sistema financiero. Se necesitan los recursos para vivir que hay en la tierra. Ese es el segundo más importante. Después de la cultura, nadie se puede escapar de ese sistema financiero. Por eso es que un error pensar que la iglesia no debe tener recursos. Porque entonces, ¿cómo funcionamos en un mundo donde los recursos son tan necesarios? Vaya a comprar un carro sin dinero. Vaya a comprar comida sin dinero. Ya usted no la puede sembrar la comida. Porque lo que usted va a hacer en el patio de su casa lo necesita saber el City Hall. ¿Usted me está entendiendo? Usted no puede cavar un hoyo y coger el agua que es suya por derecho, porque ahora hay instituciones creadas por el Estado que regulan el agua y a quién se la dan y eso cuesta. ¿Nos estamos entendiendo? Usted no puede coger en su casa y cortar un palo porque usted quiere leña, si no te cae preso. Si no, pregúntele a Sandra. Dale el aplauso al Señor, dale el aplauso a Dios por eso. Entonces, recursos que eran nuestros han sido apropiados y ahora no nos pertenecen. Número 5, el 4, el sistema de educación. Lo que se enseña en la escuela y en la universidad, ¿eso te afecta o no, hermano? ¿Nos afecta? Lo que le están diciendo a nuestros hijos. El otro día llegó Carol frustrada a la casa porque le tocó hacer un speech. Y ella habló acerca de Dios, de la creación, de la vida. Que la vida es desde el momento de la concepción. Y separaron los que favorecen el aborto. Y separaron los que son ateos. Y separaron. Y ella llegó allá frustrada y dijo, papi, es increíble. Y yo dije, no, mi hija, tú eres luz en medio de esas tinieblas que están ahí. Predica y habla la palabra y no tengas miedo. Número 5, las artes en todas sus manifestaciones. Y dentro de las artes está el deporte, porque el deporte es una manera de hacer arte. Las artes. Número 6, la ciencia. Y número 7, los medios de comunicación. ¿Por qué usted cree que el mundo quiere estos 7 montes? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué el diablo quiere el control de estos 7 montes? ¿Por qué? Poder de controlar nuestra vida. Ahora, ¿qué dice Malaquías capítulo 4? Que Dios va a levantar otra vez la iglesia por encima de esos montes. Amén, dale un aplauso al Señor. Estoy diciendo esto lo más al paso que usted lo puede entender. Porque yo quiero que usted salga de aquí con una conciencia clara de que todos esos montes tienen que de alguna manera ser conquistados otra vez por la iglesia.
Y eso comienza con nosotros y nuestros hijos, empoderándole ¿a qué? A influir en nuestra cultura donde estamos. Tu estilo de vida tiene que influir a los demás. En la manera que tú hablas tiene que influir a los demás. En la manera que tú vistes tiene que influir a los demás. Tú no puedes permitir que el mundo influya en ti, sino que tú puedas influir en las corrientes del mundo, cambiándolo, transformándolo y trastornándolo. Tenemos que afectar nuestra cultura. Tenemos que afectar nuestro sistema financiero. En la iglesia tiene que haber empresarios. En la iglesia tiene que haber hombres y mujeres que produzcan recursos y que puedan dar empleo. En la iglesia tiene que haber hombres y mujeres con recursos necesarios para competir de una manera con otra, con los sistemas financieros del mundo. En buena lid. Yo no estoy hablando de opulencia, yo no estoy hablando de derroche. Yo estoy hablando de que la iglesia tenga lo que necesita para predicar el evangelio, para llevarlo a todo pueblo, toda lengua y toda nación, sin que tengamos estrecheces. Por eso es que le pica al Canal 41 que una iglesia en Guatemala se lleva $44 millones y otra en Costa Rica 30. Y la de Honduras, siervo, ese estadio que vimos, eso no se sabe cuánto costó. La de África, oh Dios, la de Corea del Sur, un país pobre. ¿Por qué? Porque esas iglesias han entendido. Y nosotros que somos los hispanos insertados aquí, porque ya no podemos hablar de América Latina. Nadie se ofende conmigo si yo le digo algo. Y esto no es un anuncio. No me vayan a malinterpretar lo que le estoy diciendo. Yo no entiendo. Explíquemelo a alguien. Carlos, ¿cuánto es el sueldo de Colombia? Tú que estabas allá ahora. 1,000 en dólares. ¿Cuánto llega en dólares? No, dámelo en dólares al mes. O sea, el sueldo de Colombia al mes. $250 al mes. Ahora, explícame tú, Carlos. Yo hablé con el pastor Hernán. Ellos llevaron 200 personas a Israel. ¿Sabe cuánto sale el viaje de Israel de Colombia? $5,800. En el año 15, mi amor, ¿cuántas guaguas habían de Millennium de Colombia? 9 buses llenos. Y aquí la gente no puede ir a Israel. Costa Rica hace 2 viajes al año, porque un viaje no le da para la gente que va. Costa Rica, que anda, si hay alguien de Costa Rica, anda por los Rafael, ¿cuánto anda el sueldo mensual en Costa Rica aproximadamente? $200 también, $300. Como $500 al mes. En la República Dominicana, el pastor Ezequiel Molina, que muchos de ustedes conocen, llevó un avión completo con 178 personas de Punta Cana a Israel en un vuelo directo. Santo Domingo. Ahora, explíquenos esa diferencia. ¿Quiere que se lo explique? Porque la iglesia de esos países que yo mencioné ya están empoderados y han entendido que son iglesias. No, ese aplauso está muy... Oiga, Carmen, son profesionales. Son empresarios, no necesitan una residencia americana, vienen de paseo, pero son profesionales, son empresarios. Yo tuve la dicha de conocer uno de los encuentros de matrimonio que el CEO de la BMW estaba conmigo. Yo no sé si Rudy le tocó en una de las mesas compartir con él, porque lo movían por mesa. A mí me tocó de comer con el verdugo de Costa Rica, de la iglesia Oasis, que si hay un BMW en Costa Rica, él es responsable. Eso está haciendo la iglesia de América Latina. Está recuperando los terrenos, los lugares y los montes que Dios destinó para la iglesia en estos últimos tiempos, porque lo han creído. Mira, yo no tengo el tiempo hoy para decirlo, lo que yo quisiera decirlo, pero yo creo que aquí hay gente con la capacidad de tener empresa. Yo creo que aquí hay gente con la capacidad de ser empresario. Yo creo que aquí hay gente que tiene la capacidad no de ser empleado, sino de ser empleador. Yo creo que aquí hay gente que tiene la capacidad no de ser dependiente, sino que de él o de ella dependan otras familias y otras personas. Yo creo que aquí hay la capacidad en medio nuestro de gente que lo va a entender, que en vez de comer de la mano de otro, le van a dar de comer a otras manos que van a venir donde ustedes a pedir trabajo y a pedir que le den un lugar en la empresa que Dios ha puesto en tus manos. Dale un aplauso fuerte a Dios, porque Miqueas dijo que en los últimos días Dios una vez más iba a empoderar la iglesia. Aleluya. Yo creo con todo mi corazón que lo que sucedió en el siglo XV
lo que se conoce como en el siglo XVIII, perdón, lo que se conoce como el siglo de las luces y el renacimiento, donde todo giraba en torno al cristianismo. Los cuadros que se pintaban eran de la Biblia. Las canciones que se hacían, que se componían, era de la Biblia. De ahí, de ese renacimiento, nació Chopin, Mozart y Beethoven, los tres músicos más importantes del mundo entero. Y los tres eran cristianos. Y todas sus composiciones fueron dedicadas a Dios, a los salmos, a los evangelios. Miguel Ángel no pintó otra cosa que no fueran pasajes de la Biblia. No diseñó otra cosa que no fuera un templo. Yo creo que el siglo XVIII debe repetirse ahora en el siglo XXI, donde todo gira en torno a la iglesia, en torno a la Biblia, en torno a Jesús, en torno a los evangelios, en torno a los salmos, en torno a la vida que Dios nos dejó. Creo que debemos volver ahí otra vez. Ahí debemos volver nosotros. Creo que la iglesia, de alguna manera u otra, o nosotros, nuestros hijos, tienen que estar en los puestos de senadores, diputados, jefes de policía, tienen que ser concejales, tienen que ser alcaldes, tienen que ser diputados, tienen que ser senadores. Creo que nuestros hijos tienen que estar empoderados en los lugares políticos, públicos y de educación, donde de allí, de esa plataforma, ellos puedan una vez más entronar a Cristo y coger la oportunidad y el lugar que nos corresponde. Con esto termino. La Biblia dice que por encima de estos montes está el monte de la casa de Jehová. Y ese monte eres tú. Tú eres ese monte. Tú no tienes que vivir siendo cola cuando Dios te hizo cabeza. Jorge, si puede poner la canción que pedí. Tú no tienes que vivir debajo cuando Dios dice que tú tienes que estar encima. Tú no tienes que estar buscando estados, ciudades o países donde la cosa está mejor, porque el que te llamó a ti dice: bendito en el campo y bendito en la ciudad. La bendición tuya no está en la Ford o en la Chevrolet, o que me voy, para poner un ejemplo, o me voy para la Kia, porque ahí que está la bendición, o me voy para la Honda, que ahí que está la bendición mía. No, mira, tú te puedes ir al carro que menos se vende, que es el Volvo. Y si te va a la Volvo, ese dealer donde tú estés, es el dealer que más carro va a vender. Porque no se trata de la empresa ni de la compañía, se trata de ti. Eres bendito en el campo. Lo puede bajar un poquito más. Eres bendito en el campo y en la ciudad. Ahora nos toca a nosotros entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo quiero que tú te pongas de pies. Yo quiero que tú te pongas de pies. Miqueas capítulo 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más altos que los collados, y correrán a él los pueblos. Yo creo que la gente tiene que correr a la iglesia, pero eso va a depender de ti. Óyeme bien, ¿sabes por qué la gente va a correr aquí? Porque va a ver que tu matrimonio es diferente. Y dice: yo quiero ir a la iglesia. Porque va a ver que tus hijos son diferentes. Porque va a ver que tu vida es diferente. Tu hablar es diferente. Y la gente va a correr aquí a buscar lo que hay. Porque aquí está Dios. Eso va a depender de que tú como monte te levantes otra vez y diga: no, yo voy a ocupar mi lugar, mi posición. ¿Qué es lo que a veces sucede? Que Dios nos empodera como Esther. Que Dios nos levanta como Esther y nos mete en el palacio. Y luego se nos olvida quién fue que nos llevó ahí. Y aprovechamos el palacio y los beneficios del palacio y nos olvidamos de quién nos colocó en el palacio. Para que esto se cumpla, tenemos que ser hombres y mujeres fieles. Que cuando Dios nos empodere, que cuando Dios nos bendiga, entonces no estemos nosotros rehuyendo de la misión y del propósito que Dios nos ha dado, porque ahí comienza el derrotero de la iglesia. ¿Alguien está entendiendo? No se puede repetir la historia de Esther en nuestras vidas, porque todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que puedas lograr, lo ha puesto Dios en tus manos. Diferente a lo que están en el mundo, que ellos no reconocen a Dios como Señor de su vida, pero a ti sí. Tú tienes que reconocer que Dios es el Señor de tu vida. Y que si Dios te empodera y que si Dios te bendice, es para que se cumpla en tu vida. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, que dice que nos llamó de las tinieblas para predicar, para rescatar al mundo. Y no importa cuán empresario tú seas, cuán profesional tú seas, cuán ocupado tú estés, donde quiera que estés, tú puedes cumplir con la misión y la tarea de lo que eres, porque tú eres iglesia. Tú eres iglesia. Yo quiero pedirle a la iglesia que cierre sus ojos. Quiero hacer una sola oración.